¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? ¿Cómo están? Aquí los saluda su amigo Ricardo Olivares, espero estén muy bien. El día de hoy tenemos una plática con el gran amigo nuestro de este canal y de los integrantes del equipo de Derecha Mexicana, con el doctor Raúl Tortolero. ¿Cómo está Raúl? ¿Qué tal, estimado Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, ahora me ven algo fachoso, ya después les contaré por qué, ahí les denunciaremos todo lo que ha pasado últimamente, pero siempre con todas las ganas de hablar con ustedes, para ustedes y con nuestros amigos de otros canales, de otros espacios, como es el buen Raúl. Eh, Al final del día, una de nuestras prioridades siempre va a ser informarles a ustedes lo que pasa, compartirles puntos de opinión. Entonces, aunque no siempre nos vean súper arreglados así, aquí nos van a ver siempre. Entonces, perfecto, empecemos. Raúl, como tú sabes, queremos hablarle al público sobre el tema de la libertad religiosa que se ve amenazada especialmente en el país de Nicaragua. Obviamente, desde que este socialismo blando, más blando en unos lugares que otros, ha llegado al continente latinoamericano, una de las principales pérdidas en estos regímenes siempre ha sido la religión, y en especial, lo voy a decir, ¿por qué no? Porque es la religión mayoritaria, la religión católica. Todos los líderes de tendencia izquierdista, de tendencia socialista en el continente, ven un fuerte enemigo siempre en el catolicismo. ¿Qué nos puedes compartir primero, en general, sobre la persecución al catolicismo? ¿Cuál es tu opinión a nivel continental? Es muy grave la persecución que se está dando contra la cristiandad en general, pero más específicamente, tienes razón, contra los católicos. Esto es una cuestión que no solamente se da, por supuesto, en Nicaragua o no solamente se da en México. Agresiones, burlas, sarcasmos, campañas negras, campañas de odio, rechazo, imposiciones, persecuciones, policía, en fin. O sea, es una cuestión que se está dando en todo Occidente y de pronto vemos iglesias, templos quemados en Chile, vemos en la Catedral de Bogotá que irrumpe un grupo cercano a primera línea, estos que son protectores o simpatizantes del ahora presidente, por desgracia, Gustavo Petro. Vemos en México cómo también se vandalizan templos, en España retirando ciertos gobernantes, retirando todos los símbolos religiosos del propio atrio de la iglesia, o sea, del patio pues de la iglesia, retirando las cruces, que porque ahí ya es territorio público y no tiene por qué haber ningún símbolo de la cristiandad. O sea, sí hay un plan organizado de la agenda de la izquierda, de la agenda del socialismo, del progresismo, del globalismo, para eliminar todo signo católico, todo signo cristiano. Les estorba la religión para tener un control absoluto del Estado sobre el individuo. Una de las grandes defensas, de los grandes pilares, digamos, del ciudadano en Occidente es, por supuesto, la religión, que nos ha acompañado desde hace miles de años, ¿no? Al menos desde Jesucristo, para los que somos católicos y cristianos. Ok. Y pues les estorba a todas esas personas de izquierda, a estos supremacistas progresistas, les estorba la religión, les incomoda que exista porque no quieren que uno rinda culto a Dios, no quieren que uno tenga a Dios como el centro de la vida. Ellos quieren poner al Estado en lugar de Dios. Y esto es una tradición que por desgracia viene de la Revolución Francesa de 1789, cuando los revolucionarios franceses, todos de izquierda, quisieron hacer un movimiento para excluir a Dios de la vida cotidiana, para eliminar la religión católica, que era y sigue siendo la dominante, la más grande, la más conocida. Sí, porque Y a fin de cuentas, por fueron, ejemplo, perdón que te interrumpa, en la Revolución Francesa justamente se relacionaba al clero, a Dios, a la religión, con la figura de la monarquía misma. claro. Entonces la relacionaban justamente con un sistema que ellos no querían, cuando en realidad, pues de fondo no había una relación. A lo mejor sí había una relación política, pero en cuanto a credo, como tal, no, porque vaya, Cristo no designó reyes en Europa, eso es un hecho. Uh -huh.
Así es, y fueron capaces de, y lo comento siempre porque me parece importante este punto, fueron capaces de meterse por asalto a la Catedral de Nuestra Señora en París y sacar a la Virgen María de su pedestal y en su lugar poner a una prostituta de la calle Sí. vestida de la diosa Razón, de la diosa griega Razón. Con esto pues estaban haciendo una herejía, una cuestión que realmente es una afrenta contra la religión, una burla, pero además es muy simbólico lo que hicieron porque querían sustituir a Dios por la razón, pero qué simbólico que la razón sea simbolizada por una prostituta ya desde el inicio de esto, ¿no? Recordemos que la Revolución Francesa se da, digamos, de forma mancomunada, va de la mano con el movimiento de la Ilustración y con el movimiento de la modernidad. Entonces, en estos tres ejemplos se da lo mismo, se da una exclusión de Dios, es un movimiento antiteísta, anticlerical, anticristiano. Y todavía vemos estas características repitiéndose en todo Hispanoamérica y muy acentuadamente en estos últimos días en Nicaragua, aunque esto no empezó en Nicaragua y ahorita me voy a tomar unos minutos, si me permites, para hacer una exposición de lo que sucede en Nicaragua específicamente, Adelante, es tu pero espacio, adelante. muchas gracias. Pero antes de eso quisiera pues eh, tener bueno, desde aquí enviar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la conferencia del Episcopado Mexicano que acaba de emitir un comunicado ayer, es el comunicado del 19 de agosto, el número 125 sobre 22, bueno, de este año. En este comunicado lo voy a leer, si me permites, es rápido, es importante que le demos Sí, también adelante, voz. adelante, adelante. El comunicado de la SEM dice lo siguiente: ante la privación ilegal de la libertad de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, Nicaragua. Dice, la conferencia del Episcopado Mexicano reitera su cercanía y solidaridad con el pueblo y la Iglesia de Nicaragua. Los obispos de México lamentan profundamente la delicada situación que se vive y que se ha ido agravando día tras día. Con firme esperanza confiamos que las autoridades nicaragüenses recapaciten y retomen el respeto a las garantías individuales de cada persona, cesando así el deterioro que ha provocado esa privación de la libertad, dejando ver un grave atentado a los derechos humanos fundamentales de toda persona, como son la libertad de expresión y la libertad religiosa. En unidad con la Iglesia Universal, alzamos nuestra voz, como lo han hecho otras conferencias episcopales de Latinoamérica y del resto del mundo, para exigir la inmediata liberación, ojo con esto, exigir la inmediata liberación de Monseñor Álvarez y de sus colaboradores, que son 7, o sea, son 8 en total. Esto no lo Ok. dice en el comunicado. Sigo con el comunicado de la SEM. Dice, de igual modo, instamos a las autoridades nicaragüenses a la procuración, respeto y garantía de los derechos humanos para todos sus pobladores. Finalmente, dice aquí, exhortamos a todo el pueblo de México a unirse en oración para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, emperatriz de América, se restablezca la libertad para la Iglesia y para todo el querido pueblo nicaragüense. Y lo firman Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, el presidente de la SEM, y también Monseñor Ramón Castro Castro, quien es el obispo de Cuernavaca y también secretario general de la SEM. Es el comunicado del día de ayer de la SEM. Me parece muy importante que en México sí estemos alzando la voz, bueno, que la jerarquía católica esté alzando la voz. Hubo muchos amigos de tu servidor y también tuyos que pudieron tener oportunidad de hacer una manifestación hace unos días, una protesta pacífica afuera de la Embajada de Nicaragua en la Ciudad de México, como también otras personas hicieron manifestaciones con este mismo motivo, buscando pues proteger a la Iglesia Católica
en todo el mundo, especialmente ahora en Nicaragua, buscando que se deje de agredir a los sacerdotes, que se pueda ejercer, practicar la misa, que la gente pueda llegar a las iglesias sin problemas, que no los estén agrediendo, etcétera, ¿no? Se hicieron manifestaciones no solamente en México, sino en muchas otras embajadas de Nicaragua, de otros países de Hispanoamérica. Y Y, me y, parece muy bien que y así sea. Creo sí, que y todos debemos de sumarnos, ¿no? una pregunta, Raúl, y qué bueno que lo mencionas. Estoy seguro que las personas del público que nos están viendo habrán notado que eso que tú planteas, que sin duda es algo muy relevante y que debe ser muy significativo, no es algo que llegó de una manera relevante a los medios masivos de comunicación, a las grandes cadenas, y no es algo a lo que se le dedicó una primera plana necesariamente en los medios importantes. ¿Por qué? ¿Por qué si es algo de un alcance internacional, de un alcance incluso que tiene que ver con una violación grave a los derechos humanos en un país, por qué no se le da esa difusión? Sí, y te voy a decir que no me quiero meter mucho en eso porque es delicado, pero sorprende que en otros niveles más elevados de la jerarquía católica haya tanto silencio respecto de este tema. Es decir, toda la Iglesia Católica ya lo hizo la representación jerárquica en México, lo aplaudimos, nos parece muy importante, por supuesto nos solidarizamos con la SEM en alzar la voz para la paz en Nicaragua, el respeto a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, que son derechos humanos, por supuesto, que son, digamos, fundamentos de la civilización occidental que debemos siempre defender, pero también la jerarquía en el Vaticano debe de pronunciarse al respecto y me No, no, parece que y hay mira, un silencio. más que a la jerarquía, yo me refiero, y me gustaría que le platiques un poco a la gente de, por ejemplo, qué cobertura de los medios de comunicación tuvo la manifestación a la que asististe. Bueno, Había yo reporteros, había representantes del gobierno. vi que la manifestación que tuvo lugar afuera de la Embajada de Nicaragua apareció una nota al respecto en TV Azteca. No sé qué otros medios pudieron haber asistido. Yo no tuve oportunidad de asistir en esta convocatoria, por desgracia, pero hice un video también de respaldo ese mismo día, hice un video y lo publiqué. Entonces vi que sí se generó alguna nota entre otras, la de TV Azteca, y qué bueno, ¿no? Que le den importancia a estos temas, porque muchos periódicos son progre globalistas y dejan fuera todo lo que es manifestación de gente religiosa, empezando por los católicos. Me parece muy mal porque en México somos 77% de católicos y 11% de cristianos, ¿no? Que también se solidarizan en un espíritu ecuménico que me parece correcto y además me parece algo que tiene mucha raíz en el catolicismo, este afán de buscar la unidad entre los cristianos, el ecumenismo. Entonces, pues no hay por qué dejar fuera de los medios este tipo de información que es realmente muy importante, ¿no? Y si me permites, quisiera hacer un poco de contexto, ya entrando específicamente al tema de Nicaragua. Adelante, adelante. Mira, bueno, para empezar, bueno, Daniel Ortega, que es el dictador de Nicaragua, hay que decirlo así, con todas sus letras, es un dictador. Y su cónyuge, Rosario Murillo, mmm, bueno, es la vicepresidenta, imagínense nada más, ya era suficiente con la dictadura de Daniel Ortega y todavía se sumó desde el 2017 a la vicepresidencia de la que es su pareja, ¿no? Su esposa Rosario Murillo, ¿no? Que pues es Sí, igual que él, ¿no? el Imagínate una. nepotismo que tanto le gusta a la izquierda, ¿no? Como AMLO aquí que mete a sus primas, les da contratos en Pemex y todo eso. Bueno, pero esto todavía es peor porque aquí hay una figura de vicepresidente y la vicepresidencia pues debería ser un contrapeso y en lugar de ser un contrapeso es la esposa. O sea, imagínate, ¿no? O sea, esa sí que es una familia presidencial, Literal, dictatorial. duermen juntos. Duermen juntos, es el matrimonio dictatorial, ¿no? Bueno, Uh -huh. un poco de contexto. En 1950 gobernaba otro dictador, pero este no era comunista, Anastasio Somoza García, y luego gobernaron sus hijos, que bueno, también eran un caso, todos estos dictadores. Hijos de él eran Luis Somoza de Baile, o como se pronuncie, y finalmente quedó Anastasio
Somoza Debayle. Este fue derrocado en 1979 por la revolución sandinista, que fue liderada en ese momento pues por este guerrillero comunista, el jefe de este movimiento, Daniel Ortega. Y luego, un poco de contexto también, entre 1979 y 1985, Nicaragua fue gobernada por juntas cívico-militares, pero aquí estas juntas pues tenían características un poco diferentes. Algunas eran más de centro-izquierda, otras personas eran más de socialdemócratas, y estaba pues también esta expresión más radical, más comunista, que era la del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el famoso FSLN, cuya cabeza es Daniel Ortega, lo sigue siendo. Después hubo elecciones, se celebraron elecciones en 1984, y pues ahí la Constitución vigente marcaba que Daniel Ortega solo podía gobernar 5 años, pero pues como la gente socialista nunca se ha interesado en lo más mínimo en la democracia, son los asesinos de la democracia. Entonces este señor pues se pasó ese mandato constitucional por el arco del triunfo y empezó a imitar el quedarse en el poder, perpetuarse en el poder, como muchos otros sátrapas, empezando por Fidel Castro, ¿verdad? Que además era su aliado, ¿no? Entonces, como ese señor se empezó a quedar en el poder, surge el movimiento de la contrarrevolución, los llamados contras, ¿no? Contras. Tenían apoyo los contras de Estados Unidos, sobre todo de Ronald Reagan, que estaba en la Casa Blanca gobernando en Estados Unidos. Entonces, pues volvió a haber violencia con este surgimiento de la contra, y la capital, que es Managua, se convirtió pues realmente en un infierno, como quizás lo vuelve a ser también el día de hoy, ¿no? Es la capital del país y siempre ha sido el centro, el epicentro de muchas controversias, inclusive armadas. Entonces, en 1988, esta lucha de unos contra otros desembocó en unas negociaciones, ¿no? Y para 1990 ya resultó finalmente derrotado Daniel Ortega. Hubo elecciones en 1990 y aquí ya sale derrotado Daniel Ortega con todo y su Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quedó más de 10 puntos abajo de Violeta Chamorro, que pues también es de izquierda, pero no esa izquierda tan patética, ya era de una expresión socialdemócrata. Tampoco aplaudo estas expresiones, pero bueno, como quiera hubo alternancia y se dio con una elección. Entonces, bueno, pues esta era dentro de lo legal. Violeta Chamorro, sí tenía apoyo pues de varios otros gobernantes, tenía apoyo de Estados Unidos, tenía apoyo también de Venezuela, que en ese entonces no era chavista, estaba Carlos Andrés Pérez. Entonces queda Violeta Chamorro como presidenta en 1990. Después vienen una serie de sucesiones en el poder, y por desgracia en el 2007 regresa una vez más al poder Daniel Ortega. Aquí es donde se empieza a aplicar también el socialismo blando, que como tú bien sabes, estimado Ricardo, llegan a través de elecciones pues legales, ¿no? No se puede decir que no, como llegó de una forma legal, legítima. Petro, Boric, AMLO. Exactamente, todos ellos, pero después ya vamos viendo cómo Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, y vamos a ver qué tal con López Obrador, pero todos estos personajes se van quedando en el poder, haciendo reformas constitucionales tramposas, hechas pues con mucha suciedad, con poco aseo, y van destruyendo las instituciones de la democracia poco a poco, de manera que pues se van perpetuando en el poder, aplicando sus malas mañas. Y desde 2007 hasta 2018, pasan estos 11 años, pues la gente queda pues a merced del voluntarismo, el presidencialismo de Daniel Ortega, que ya no tiene, por supuesto que ya no tuvo desde el 2007 intención alguna de irse, ya había pasado digamos, el trago amargo para él de lo que es dejar el poder,
con la democracia y entonces supongo que se prometió a sí mismo jamás dejar el poder, destruir todo lo que tiene que ver con instituciones de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, llega al poder entonces en 2007, se queda hasta ahora. En 2018 pasa algo muy importante, estimado Ricardo, que es, empiezan a haber protestas muy fuertes, muy fuertes contra Daniel Ortega, de carácter multitudinario, ¿no? Estas manifestaciones fueron muy fuertes, se prolongaron más de un año hasta inicios de 2019 y pues muchos de los que participaban eran estudiantes y gente muy joven. Fueron muchos de ellos aplastados, exterminados, se diría, por desgracia, la dictadura. Hubo más de 300 muertos, esto no lo digo yo, la cifra está en muchos institutos de derechos humanos, inclusive, por supuesto, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 300 muertos, ¿no? Y además, pues se encarceló a mucha gente más. En su mayoría eran jóvenes universitarios. Y bueno, pues ya llegamos finalmente a 2021, cuando vuelve a haber unas elecciones presidenciales, pero aquí ya Daniel Ortega no quiere correr más riesgos. ¿Y qué es lo que hace? Mete a muchos, decenas de opositores a la cárcel y sobre todo también encarcela a tres políticos que querían contender, que aspiraban a la presidencia. O sea, era legítimo que pudieran haber competido contra Daniel Ortega, pero Daniel Ortega decide ponerlos en la cárcel, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica, hay que decirlo, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido una institución que en todo este contexto, desde el principio, se ha mantenido como una voz fuerte, como una voz que no tiene miedo de decir la verdad, ¿no? Como Y llamando al entonces, sentido común, ¿no? claro, además, entonces ha defendido la democracia, ha defendido a la gente, la libertad de expresión, la libertad de culto también, pero ha acompañado, digamos, a la gente a lo largo de toda esta descripción que hago desde hace décadas. Y al principio, hay que decir también, en honor a la verdad, que Daniel Ortega hace décadas no los veía como enemigos, sino como mediadores entre él, entre, digamos, la dictadura de ultraizquierda y la gente conservadora, la gente de derecha, inclusive los contras, ¿no? Que eran una expresión, en el caso de Nicaragua, una expresión armada. La Iglesia Católica, pues, servía para mediar, ¿no? Pero ya después, a partir de 2018, ya el régimen de Ortega los empieza a ver a los sacerdotes, a los pertenecientes al clero católico como enemigos, realmente como adversarios. Ahorita voy a leer una declaración muy seria de la esposa de Rosario Murillo, como habla inclusive de que lo que hace la Iglesia Católica tiene que ver con terrorismo. O sea, es capaz de pasar de ser mediadores y gente cercana a ponerle este tipo de calificativos, ¿no? De terrorismo. Imagínate cómo va a actuar una dictadura contra quien considera sus enemigos y además terroristas. Sí, no es. Esto explica todo, este pensamiento de Daniel Ortega y su esposa con respecto del catolicismo explica todo realmente. Aquí lo Entonces, que dice pues, Raúl, pero nada más quiero hacer un hincapié en lo que dices. Fíjense muy bien que siempre estos gobiernos de izquierda a todos los grupos o a las doctrinas opositores les pone algún apodo así. En el caso de Nicaragua, terrorismo. En otros, golpistas, acusan golpes de Estado, acusan, por ejemplo, de saboteadores, pero siempre está el calificativo en específico a un delito contra la nación. así es, exactamente. Adelante, Raúl, continúa. Sí. Bueno, entonces pues empieza a ver desde el 2018 también sacerdotes apresados, también iglesias que son rodeadas por policías con armas largas, hay procesiones que son interrumpidas, son bloqueadas, igual que los templos, ¿no? Y sacerdotes golpeados, hay que decirlo. Ha habido sacerdotes golpeados eh, por gente cercana al poder, ¿no? Por sandinistas, ¿no? Y no se diga que ha habido también muchas iglesias quemadas. Por ejemplo, voy a mencionar un poco más adelante una iglesia muy específica que la quemaron toda. Es una de las
iglesias donde se venera a un Cristo muy específico, pues es, digamos, una cosa muy respetable y muy tradicional, y esa la fueron a quemar. Un templo Bueno, pues emblemático. sí, muy emblemático, claro. Y lo más reciente es, por supuesto, este secuestro, esta retención hecha por la Policía Nacional del obispo Rolando Álvarez, que pues ya ha sido realmente el colmo, pero también antes de esto destruyeron el palacio obispal de la diócesis de Matagalpa. Y hace unos días, estimado Ricardo, escribí un artículo en el Pan Am Post que se titula, y les recomiendo que si pueden lo lean, porque viene Lo mucha vamos a información. poner en los comentarios o en la descripción del video para que la gente lo pueda revisar a partir de Sí, aquí. quiero retomar aquí algunos datos de ese mismo artículo. Mire, se llama Todos contra la dictadura socialista que persigue a católicos en Nicaragua. Es el título. Y luego, pues aquí hablo de cómo Daniel Ortega, pues es un dictador socialista que pone su propia perpetuación en el poder por encima de todo, por encima de los derechos humanos, por encima de la dignidad de las personas, por encima de la democracia, por encima de los valores tradicionales de Occidente y por encima del desarrollo de Nicaragua, que dice gobernar, ¿no? Es el miembro, es la cabeza del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, es una organización que impulsa el comunismo y que, ojo con esto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional toma ciertas ideas de la teología de la liberación. Esta es la parte nefasta dentro de lo que algunos consideran catolicismo. Para mí eso no puede ser catolicismo porque es marxismo, pues pintado, disfrazado, maquillado de cristianismo, ¿no? Daniel Ortega en algún momento fue cercano de estas expresiones. Sí, es una especie de sectarismo. Hay que decir que la teología de la liberación llevó al traste a muchos países de Hispanoamérica, porque por influencia de esta mala interpretación de la Biblia y pues una inyección de marxismo dentro del catolicismo mal interpretado, mucha gente se perdió y llegaron muchas dictaduras apoyadas, sostenidas por estas ideas. Un ejemplo muy notorio, dicho sea de paso, es Brasil, ¿no? Que además la teología de la liberación tiene mucho que ver con teóricos de Brasil, también de Perú, pero por ejemplo en Brasil, los Boff, ¿no? Leonardo Boff y su hermano, donde Leonardo Boff pues se la pasó haciendo una mezcla de comunismo y de cristianismo, según él, y finalmente pues acaba siendo rechazado, ¿no? Pero estas ideas influenciaron a mucha gente y la Iglesia Católica sufrió mucho y también pues realmente las elecciones se vieron influidas por la teología de la liberación. En fin, regresando a Daniel Ortega, pues el señor tiene hoy 76 años, un poco de contexto, lleva 14 años ininterrumpidos en el poder en esta última fase, porque ya recordemos que ya había estado antes. Estos 14 años, pues hay que decir que realmente carecen de legitimidad porque no se puede decir que sea democrático permanecer en el poder cuando se está acosando, persiguiendo, poniendo tras las rejas a los opositores, algunos de los cuales pues estaban contendiendo, como hemos dicho, a la presidencia. Sí, como tú decías, es una democracia sin transparencia, es una democracia manipulada. Exactamente. Mira, aquí tengo 3 nombres. Por ejemplo, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro. Esto de acuerdo con información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID. Están presos, fueron presos y ellos iban a competir, aspiraban a la presidencia, competir contra Ortega. Pero hoy están en la cárcel y se les han impuesto penas de entre 9, fíjate nada más, entre 9 y 13 años de cárcel por algo tan ridículo como traición a la patria. O sea, el señor Ortega piensa que traicionarlo a él, bueno, estar en contra de él, ni siquiera traicionarlo, porque para traicionar primero tenías que haber sido parte de algo. Estos señores nunca han sido parte del sandinismo. Entonces, traición a la patria
como lo entiende Ortega, es traicionarlo a él, ¿no? Él se siente la patria, como si él fuera la patria. ¿Qué ¿Quién tipo sabe tan dónde hemos ridículo? oído eso, no? Exactamente, sí, ya es la escuela. Y bueno, también datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuntan que 355 personas, aquí dan un dato más exacto, fueron 355 personas muertas, asesinadas por la represión contra las protestas ciudadanas, sobre todo en el año de 2018, pero que habría también además 180 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Esos son datos pues realmente muy alarmantes, muy, muy alarmantes, porque son recientes, son de estos años recientes, todos nos podemos acordar de todo lo que estaba sucediendo en Nicaragua en 2018, 2019, y ahora vemos esto, cómo se está eh, convirtiendo en una persecución brutal contra la Iglesia Católica. Qué interesante, fíjate nada más, qué cosa tan paradójica. Esto es para que nos dé risa, pero también pena ajena. Fíjate, Ortega, una vez que dijimos todo este contexto, ha recibido, no es broma, ha recibido premios de derechos humanos. ¿Como cuál, no? Como el Premio Internacional Gaddafi de los Derechos Humanos. Imagínate nada más, ya desde el nombre, bueno, cualquiera que haya oído hablar de Gaddafi, otro tirano deleznable De de Libia, ahí Libia, recordarán cómo acabó todo cómo golpeado por su terminó el propia señor. población. Se le puso obviamente este premio, ese nombre, pues en alusión a este otro sátrapa, Muammar Gaddafi de Libia, quien acabó muerto, como bien recuerdas, en una revuelta en manos de su propio pueblo, pues que ya no lo soportaba por las injusticias, ¿no? No sabemos si Daniel Ortega podría terminar igual que Gaddafi, y además pues ya tiene el premio de derechos humanos que lleva ese nombre, pues quizás tenga el mismo destino en algún momento que Gaddafi. La gente finalmente lo va a acabar rechazando, quién sabe en qué términos, ¿no? Debería de dejar el poder, debería Al de final irse. no olviden que la historia rima siempre. Así es. ¿Quién más ha recibido? Nada más quiero comentar de paso esto. ¿Quién más ha recibido tan honrosa y legítima presea el Premio Internacional Gaddafi de Derechos Humanos, además del señor Ortega? Por ejemplo, fíjate nada más esta lista. Fidel Castro en 1998 lo recibe, Hugo Chávez lo recibe en 2004, Evo Morales lo recibe en 2006 y por último el sátrapa de Daniel Ortega lo recibe en 2009. Bueno, en esta lista pronto podrían aparecer Lula da Silva, a lo mejor Alberto Fernández, López Obrador, Boric, Boric, Gustavo Petro, Petro, todos son más o menos de la misma calaña. Bueno, hasta Joe Biden podría aparecer. Trudeau. Bueno, también Trudeau, también Macron. Hay muchos que han hecho ya méritos para estar en la lista de esta Del presea, de premio poder recibir esta Gaddafi. presea. Bueno, pero fíjate, esto no es todo en cuanto a Ortega, esto no es todo. ¿Qué más ha hecho últimamente? Ha cerrado 760 organizaciones civiles, o sea, ONGs que no se ciñen a sus imposiciones, que difieren de su visión política de ultraizquierda, ¿no? Ante esta arbitrariedad, pues muy bananera, realmente muy bananera, y otras muchas arbitrariedades también, la propia Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha mostrado su preocupación y acaba de emitir un comunicado al respecto, exprofeso, este pasado 12 de agosto del año 2022, hace unos días. Un comunicado que vale la pena, no lo voy a leer, pero vale la pena que lo podamos reproducir en nuestras redes sociales, porque ahí aborda muchas cosas, ¿no? No solamente aborda lo de la Iglesia Católica, sino muchas cuestiones, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a la prensa, ¿no? Pues ya sabes que cuando hay una dictadura, lo primero que sucumbe es la libertad de expresión, como está pasando también, y junto con la libertad de culto. En cuanto a la prensa, pues Ortega evidentemente viola sistemáticamente los derechos humanos, la libertad de expresión y de opinión, y ha cerrado, fíjate, ha cerrado solo en las últimas semanas 11 emisoras católicas y 4 televisoras locales. O sea, está acabando con el país. Este señor es Pol Pot, ¿no? O sea, Pol Pot, ¿no? Quiere regresar
a cero, ¿no? A las cavernas, ¿no? A Nicaragua, sumergir a nuestros hermanos nicaragüenses en las cavernas totalmente, acabar con la democracia. No sé realmente qué pase por su cabeza, pero no se dará cuenta, pues realmente que lo que está haciendo, pues es realmente absurdo, patético, reprobable, no está respetando su propia constitución, los derechos humanos, a la iglesia, a los opositores, a las elecciones. O sea, para decirlo de otra manera, pues es un imbécil, ¿no? Perdón por mi francés, pero realmente No, está fuera, perdón, está fuera de todo parámetro lo que es un está imbécil, haciendo. además un imbécil peligroso. Totalmente, o sea, lo que está haciendo está totalmente fuera de todo parámetro, de todo lo que podría ser aceptable para un gobernante. Ha sumado muertes, ha sumado represión, cerrado a la prensa, perseguido a los opositores. En fin, o sea, realmente es un asco en lo que está convirtiendo a Nicaragua. Y te voy a decir que yo conozco Nicaragua y me encanta Nicaragua. La gente es fantástica. Amo a mis hermanos nicaragüenses, lo digo de verdad. La gente fantástica. Bueno, no se diga también, la comida de Nicaragua a mí me fascina. La amo. El ron, perdón que hable también de eso, pero también tienen un ron fantástico. Y la verdad es que la gente es muy buena, muy, muy buena. No se merecen vivir lo que están viviendo por un imbécil que se quiere quedar en el poder. No, no se lo merece la gente. Esto no es lo que la gente escogió. Los dictadores son así, son deleznables. Estamos en contra de todos los dictadores en todo momento. Estamos a favor de los derechos humanos, del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Y bueno, también retomando otro punto, bueno, ya había habido cuestiones contrarias a la prensa, ¿no? Ataques a la prensa. Por ejemplo, hay que recordar una cuestión muy delicada, pero pues que está en los medios de comunicación desde hace mucho. Es una cuestión pública que voy a recordar aquí. El 4 de marzo, otro problema con la prensa aquí, el 4 de marzo de 1998, la prensa, un periódico nicaragüense, la prensa on the web, ahora se llama así, o así aparece, plasmó lo siguiente. Fíjate nada más este titular, para que la gente también conozca un poco más de lo que es Daniel Ortega. Dice textual, lo voy a leer, tomado de la prensa del 4 de marzo de 1998. Dice así, abro comillas, hijastra de expresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo acusa de haber abusado sexualmente de ella. En este momento, el señor era diputado en 1998. Eso decía el titular de la nota retomada por AP, fechada en Managua. Voy a leer, si me permites, un poco de esta misma nota, porque es delicado, ¿no? Para que la gente vea el contexto. Dice, abro comillas, soy la América Narváez Murillo, hija adoptiva del expresidente Daniel Ortega, lo acusó ayer en una carta pública de haber abusado sexualmente desde que ella tenía 11 años. La carta de Narváez Murillo, hija de 30 años de Rosario Murillo, quien vive con Ortega desde hace muchos años, fue hecha pública esta mañana por la publicación Bolsa de Noticias. Narváez Murillo, dice la nota, Narváez Murillo confirmó a The Associated Press que ella escribió la carta. Rosario Murillo dijo en conferencia de prensa que la situación acusada por su hija, bueno, ahí contesta ella, es una falsedad y queremos mantenerlo como un asunto de familia. No vamos a acusar a nadie y no vamos a hacer mayor comentario, dice la nota, ¿no? En fin. Y bueno, Ortega dijo en ese momento que esto tenía un trasfondo político, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero son muy graves las acusaciones y finalmente te voy a decir que pues, pasaron al olvido porque el caso llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero pues ahí no se distinguen por su velocidad en la resolución de nada, absolutamente de nada. Y Sí, ni porque puedan hacer nada o que resuelvan. Cuando finalmente hicieron una recomendación para Managua, para la justicia de Managua, esto ya fue en 2001, estos presuntos delitos ya habían prescrito y pues con eso Ortega quedó libre de toda acusación. En fin, la Iglesia Católica, regresando a nuestro tema de hoy, la Iglesia Católica
pues no ha quedado exenta pues de persecuciones del dictador socialista. Vamos a recordar un poco, si me permites aquí unos minutos también, recordar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un esfuerzo de memoria, hay datos de hace pues 30 años que ponen de manifiesto la animadversión del sandinismo, que es esta corriente que él maneja, que él impulsa contra la religión católica. Por ejemplo, hay un informe muy interesante, si lo pueden ubicar en internet, se los recomiendo, es un informe que se llama así, Nicaragua, una iglesia perseguida. Esto es una investigación de Marta Patricia Molina, del Observatorio por Transparencia y Anticorrupción. Esto relata que entre abril de 2018 y mayo de 2022 han ocurrido cerca de 190 agresiones contra la Iglesia Católica. Solamente en este periodo de tiempo, repito, de abril de 2018 a mayo de 2022 han ocurrido cerca de 190 agresiones contra la Iglesia Católica. Así que ahora nos estamos manifestando porque ya es muy grave que tengan retenido a un obispo, el obispo Rolando Álvarez, pero esto tiene un contexto, por eso pues nos hemos tomado pues un poco de tiempo aquí en este programa, espacio que te agradezco, Ricardo, para hacer un contexto un poco más amplio, que la gente pueda visualizar lo que está ocurriendo. Luego, para no ir más lejos, por ejemplo, en julio de 2020, hace un momento dije que iba a referirme a esto y lo voy a decir ahora. En julio de 2020 hubo un incendio en una capilla de la Catedral de Managua. Ojo, en este incendio quedó calcinada la imagen de la sangre de Cristo, que es uno de los símbolos religiosos más venerados por los católicos en Nicaragua. Vamos a decir que una serie de incendios ocurren por muchos lados, de destrucciones de templos por todos lados, pero no son cosas que se hayan hecho solas, por supuesto, ¿no? Sí, no son ataques premeditados. Exactamente, ¿no? El informe de esta señora Molina registra uno a uno los hechos violentos que ha tenido que afrontar la Iglesia de Nicaragua, la Iglesia Católica de Nicaragua, ante su posición crítica con la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Ortega y Rosario Murillo. Agresiones, dice el informe, agresiones físicas a sacerdotes, profanaciones a templos e imágenes religiosas, asedio, amenazas de muerte, persecución e insultos, ataques armados y quemas. Son parte del repertorio expuesto por Molina, dice esta nota de un medio que se llama eju.tv. Retoman el informe de la investigadora Marta Patricia Molina, informe que se llama, repito, Nicaragua, una iglesia perseguida. Luego también dicen, me voy a permitir, si me das chance, leer un poquito más de este informe porque me parece muy importante que nuestro amable auditorio pueda conocer esto. Dice aquí, antes de abril de 2018, los atropellos hacia la iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades se incrementaron y suben de tono. El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes. Y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la iglesia incrementaron, dice la señora Molina. En febrero de 2020, añade la nota de EJU TV, Rosario Murillo, fíjate esto, en febrero de 2020, Rosario Murillo acusó Rosario Murillo a los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica de bendecir lo que calificó como terrorismo criminal. Hazme el favor, y de realizar una manipulación de la fe. O sea, la pareja presidencial que más sabe más de fe además que los sacerdotes. La vicepresidenta de Nicaragua diciendo que los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica estaban bendiciendo un terrorismo criminal. O sea, se refiere a las protestas de
de 2018, 2019 y sucesivas, ¿no? Esto es Sí, de claro. febrero de 2020. O sea, terrorismo criminal, ¿qué tal? Claro que, como ya había dicho yo hace rato, pues eso explica todo, ¿no? O sea, si tú piensas que la Iglesia Católica le está dando la bendición a unos terroristas, a agentes que sus actos se pueden calificar como de terrorismo criminal y además que los propios miembros del clero nicaragüense estarían manipulando la fe, pues eso explica absolutamente todo. Así lo dijo Murillo, abro comillas, dice, nunca se borrará el sonido, checa nada más estas declaraciones, es importante recordarlas, dice, nunca se borrará el sonido de las campanas al vuelo, curiosamente llamando a matarnos. O sea, Pero no sé es qué un pensar de loco, esa señora. es... La señora dice que la Iglesia Católica, o sea, está diciendo que hicieron sonar las campanas en los templos para llamar al pueblo a matar a esta pareja presidencial. Eso, con todo respeto, eso jamás sucedió. Eso no sucedió en ningún momento. O sea, eso es una alucinación para justificar la represión. No porque suenen las campanas es que esté habiendo un llamamiento a matar absolutamente a nadie. La iglesia en Nicaragua jamás hizo eso. Déjense de decir tonterías. Esto es un absurdo. Luego dice, esto lo dijo la señora, dice la nota, en contraste con lo señalado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la violencia en Nicaragua durante 2018, que acusó de perpetrar crímenes de lesa humanidad al Ok. régimen nicaragüense, a paramilitares y a la policía. O sea, mientras la señora Rosario Murillo le echa la culpa al sonar de las campanas, supuestamente para hacer un llamamiento a que los maten a ellos, los expertos independientes que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaban más bien de crímenes perpetrados, crímenes de lesa humanidad, además, de lesa humanidad, atribuibles pues a los paramilitares y a la policía de Nicaragua, obviamente gente al servicio pues, de Daniel Ortega, ¿no? Y bueno, aquí ya finalmente pues llegamos a esta imagen importante que le ha dado la vuelta al mundo, por desgracia, de Monseñor, el obispo de Matagalpa, de Rolando Álvarez, de rodillas alzando las manos, rodeado por policías, la Policía Nacional, con armas largas afuera de su iglesia, en las inmediaciones de su iglesia. ¿Sí? Todos hemos visto esta fotografía, creo yo. Importante, ¿no? O sea, levantando las manos en señal de arresto en las inmediaciones de su diócesis allá en el norte de Nicaragua, Matagalpa. Está rodeado por estos policías, pues como si se tratara realmente de un terrorista, ¿no? Como si se tratara de un narcotraficante. Es el trato que le dan a los sacerdotes que definen la verdad, que dicen la verdad en Nicaragua. En Nicaragua no se puede Incluso decir la verdad. ahora que lo mencionas, Raúl, la semana pasada en el canal de Y que viva Cristo Rey, en el programa de La Voz Patriota, y los invito a que lo vean también, Uh-huh. se pasó el video, de esto que tú mencionas, el momento en el que Monseñor confronta, bueno, no confronta, sale a plantar cara a estos oficiales de policía, y ni siquiera hay un enfrentamiento, de hecho él los bendice y dice que no son sus enemigos y que él no es enemigo de ellos, y a pesar de esto, pues no se cede, ¿verdad? En la agresión, en la persecución. Al final estos hombres son hombres que han vendido su fuerza bruta, al servicio de un dictador como lo es Daniel Ortega. Es correcto, totalmente. Sí, hay que invitar a la gente a que también vean tu programa, tu espacio, que me parece que va muy bien. Muchas felicidades por ese espacio y estaremos por ahí al pendiente de lo que vayas comentando también. Bueno, también quiero recordar otro punto. Durante la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, que hubo una visita, esto fue en 1983. Aquí ya había diferencias, por supuesto, entre la Iglesia Católica y el sandinismo, ¿sí? En el Ok. 83. Llegó, bueno, las diferencias eran de, básicamente también, además de las del sandinismo con la Iglesia Católica, había diferencias del Vaticano, del Papa más concretamente, Juan Pablo II,
respecto de la nefasta teología de la liberación, ¿sí? Ujú. Porque pues había quienes eran sacerdotes y estaban, además de ser de la teología de la liberación, estaban trabajando al mismo tiempo para el gobierno del FSLN, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto pues no fue bien visto, por supuesto, por el Papa, por el Vaticano, ¿no? Entonces, a su llegada, el 4 de marzo de 1983, el Papa, el gran Papa Juan Pablo II, ¿no? El gran Papa Juan Pablo II fue recibido. San Juan Pablo II. Sí, sí, claro, pues San Juan Pablo II. Qué papa tan, de veras, tan encomiable, una maravilla de papa. O sea, lo recordamos con todo el aprecio, con todo el cariño a Juan Pablo II. Bueno, cuando llegó ese día a Nicaragua, fue recibido, pues, entre otras personas, fíjate la anécdota, por un sacerdote que también era sandinista y de la teología de la liberación, que es muy conocido. Bueno, era porque ya falleció. Se llama Ernesto Cardenal, que también es poeta y no sé cuántas cosas, bueno, pintor, etcétera, etcétera. Lo esperó, hay una fotografía muy interesante, histórica, donde este sacerdote sandinista, que trabajaba en el gobierno del frente sandinista, estaba esperando al Papa a su llegada arrodillado. O sea, Ernesto Cardenal estaba arrodillado, viendo hacia arriba, y el Papa pues le dijo firmemente, le dijo, debes regularizar tu situación. Con esto, por supuesto, el Papa Juan Pablo II aludía a que no se puede ser sacerdote y al mismo tiempo estar trabajando como funcionario. Y yo creo que mucho menos si eres un funcionario que promueve el comunismo, ¿no? Imagínate el Papa polaco, Karol Wojtyła, de joven presenciando la invasión de los soviéticos a su patria. Imagínate la idea que tenía Sí, del socialismo ateo y asesino, ¿no? De los sí, no, pues, soviéticos. Pero, porque partamos de la base de que Polonia en especial es un país que históricamente sufrió lo peor de dos regímenes socialistas emblemáticos, ¿no? Por un lado, como tú dices, el socialismo, el izquierdismo, el comunismo soviético, y por otro lado, el nacional socialismo alemán. también todo eso, imagínate nada más. Bueno, ya para ir cerrando, si me permites, voy a terminar esta anécdota. Entonces, luego de esto, pues bueno, él le dijo que tenía que regularizar, o sea, tenía que pues, renunciar o sea, dejar de ser sacerdote para irse con los comunistas, o bien, pues dejar al gobierno comunista del sandinista y ya pues regresar a hacer las cosas que debía hacer. Entonces, esta imagen también dio la vuelta al mundo. Me parece que ha habido dos imágenes que han dado la vuelta al mundo respecto de algo religioso en Nicaragua. Una es esta, el sacerdote sandinista de la Teología de la Liberación, Ernesto Cardenal, hincado esperando la llegada, recibiendo al Papa Juan Pablo II en el 83, y ahora es, por desgracia, ahora Monseñor Rolando Álvarez de rodillas, con las manos alzadas, como rindiéndose ante los abusos de la Policía Nacional, mandada por el nefasto dictador bananero de Daniel Ortega. Esas dos imágenes muy fuertes. Y bueno, después el 4 de febrero, del 84, digamos casi un año después, ¿no? Fue el 4 de marzo de 83, el Papa Juan Pablo II a Nicaragua, y casi un año después, el 4 de febrero de 1984, el Papa Juan Pablo II suspende a divinis a varios sacerdotes de Nicaragua, entre los cuales estaba Ernesto Cardenal. O sea, supongo que no tomó en cuenta lo que le dijo el Papa de que debía que regularizar su situación y la de haber ignorado, fiel más a sus preceptos de la teología de la liberación que al Papa y a la Iglesia y a lo que debe ser, en fin, ¿no? Entonces, pues lo suspenden a varios más. Pero, ¿qué pasa después? 3 décadas más tarde, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco levanta el castigo
a uno de los otros sacerdotes que fueron parte de la revolución, en este caso a Miguel de Escoto Brockman, quien fue ministro de Relaciones Exteriores del sandinismo, ¿no? En fin, pues bueno, creo que ya pues para ir cerrando diré yo que pues sin duda toca a nosotros, nos toca a nosotros como laicos, como fieles, como activistas pro vida, como activistas pro familia, como activistas católicos, como gente de la nueva derecha, poner de nuestra parte para solidarizarnos y hacer presión internacional para que las cosas funcionen bien en Nicaragua, se respeten los derechos humanos. Los cristeros, hay que recordar, quiero también hacer esta reflexión finalmente, los cristeros surgieron en México, el movimiento cristero surgió en México hace ya casi un siglo, ante los abusos de Plutarco Elías Calles, un presidente también nefasto, antirreligioso, anticlerical, que persiguió... El jefe máximo de la revolución, del cual Sí, surgió además el PRI, no, el no lo PRI, olviden eso. el padre del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, entonces surge el movimiento cristero, sobre todo ante los abusos de Plutarco Elías Calles, que persiguió y mandó matar sacerdotes y feligreses que defendían la fe. Pienso que hoy, casi un siglo después, las amenazas para destruir nuestra fe son globales, son hemisféricas, ya no solo son en México, como lo podemos ver todo el tiempo. Iglesias quemadas en Chile, en Argentina, asaltos a la catedral en Bogotá, en México, vandalismo contra las iglesias, en Nicaragua está sucediendo todo esto, en España hay muchos problemas, en Francia ha habido hasta decapitados, en Estados Unidos hay graves agresiones contra los católicos y en general contra los cristianos, las hay en todo el hemisferio. Creo que es el la parte momento... dura, y esa es la parte dura, y perdón otra vez, pero no nos olvidemos y estén muy al pendientes que hay una parte blanda también de la persecución y del ataque a la religión católica y en general a las religiones. ¿Quién del público no puede decirnos si alguna vez ha sido ridiculizado por practicar una religión y más aún si esa religión es la religión católica? Así es, totalmente de acuerdo. Mira, nosotros fuimos el 28 de julio a rezar el rosario afuera de la catedral en la Ciudad de México. Día de la marcha arcoíris, además. Exactamente, ese día coincidió con la marcha del supremacismo LGBT y ellos dicen que hacen esa marcha que es como un carnaval, ¿no? Porque hay música y hay colores y pelucas y vestuarios muy llamativos, todo lo que tú quieras. Y ellos dicen que hacen este carnaval o este desfile, esta marcha, porque quieren que se respeten sus derechos humanos, porque están siendo discriminados. La verdad es que eso no es cierto, porque ya nadie los discrimina, vamos. Puede ser que haya algún caso aislado de discriminación, pero creo que en general no. Y prueba de esto, quiero decir muy claramente, prueba de esto es que pues ellos pueden reunir, según el propio gobierno de la Ciudad de México, creo que 200 o 250,000 personas en el centro de la ciudad, en todas las calles. Estaban ahí bailando, tomando cerveza o lo que haya, comiendo en los restaurantes, en los locales, bailando, oyendo su música, y yo no vi a nadie que los molestara ni les dijera absolutamente nada. Así que, bueno, derechos, todos tenemos los mismos derechos, pero realmente nadie los discrimina, nadie los discriminó. Entonces, ¿de qué se trata entonces este movimiento? ¿De qué se trata el supremacismo LGBT? Se trata de poder, se trata de buscar beneficios específicos, prebendas, de buscar fondos, de buscar Subsidios, cuotas. programas sociales. Claro, ya no es nada más por los derechos, porque derechos humanos están garantizados los mismos para todos en la población mexicana, seas flaco. Desde el artículo primero constitucional. Claro, seas gordo, flaco, alto, chaparro, moreno, güero, tengas dinero, no tengas dinero, tengas educación, sin educación, seas de cualquier religión, seas homosexual o seas heterosexual, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres y todo, tenemos los mismos derechos. O sea, ya ahí es absurdo estar diciendo que luchar por tus derechos, ya tienen los derechos, esto ya está consagrado en la Constitución, está consagrado ahí, está plasmado, no hay forma de decir que no es así. Entonces, ya más bien es un movimiento que busca específicas cuotas de poder, que busca Sí, fondos, hacer lobby político.
Exactamente, eso es la verdad de las cosas. Y además Por, tienen un por eso es el trasfondo, lobby LGBT, porque es claro, un lobby político. exactamente, tienen un trasfondo de marxismo posmoderno junto con el supremacismo feminista, junto con el supremacismo indigenista, junto con el supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, junto con el supremacismo ecoanimalista, ¿no? Y bueno, nada más para, si me permiten nada más terminar, estaba haciendo una reflexión, decíamos que los cristeros, el movimiento cristero, surgió hace casi 100 años para oponerse, para presentar una resistencia pacífica en algunos casos, en otros casos armada, contra Plutarco Elías Calles, que mandó cerrar iglesias, persiguió y asesinó sacerdotes y fieles católicos. Hoy estamos 100 años después y ya los ataques no solamente vienen, digamos, de un solo gobierno, como en este caso el de Nicaragua contra la Iglesia Católica, sino que vienen de muy diversas naciones, pero en todo Occidente. Están Y en de poderes España, en Francia, fácticos. en México también hay ataques, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en muchos de nuestros países de Hispanoamérica y también en Estados Unidos y en España, hay ataques contra la religión católica y contra los cristianos en general, no solo contra los católicos, pero Claro. principalmente contra los católicos. Y entonces pongo sobre la mesa que los cristeros de hoy, los que nos refrendamos a nosotros mismos como cristeros, los que nos consideramos cristeros, tenemos que llevar a cabo una lucha pacífica, pero activa, en todo el hemisferio occidental. Ya no nada más es en México. O sea, los cristeros ya no nada más podemos estar en México, ya no solo podemos decir que es una cuestión únicamente mexicana, porque eso sería pues perder el contexto actual. No podemos actuar como hace 100 años nada más. Claro que tomamos de los cristeros pues su valiente defensa, su dar la lucha, dar la vida pues por la religión, por la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de culto, pero no son las mismas características. Ahorita ya no solamente hay un Plutarco Elías Calles, hay decenas de Plutarcos Elías Calles, y muy interesante y muy correcto, totalmente de acuerdo contigo en lo que es. Eso no nada más es la parte dura, lo que vemos en Nicaragua. Hay la parte blanda, que son los programas educativos, las canciones, lo que hace Netflix, otras plataformas de streaming, los mensajes de muchas películas, etcétera, etcétera. O sea, cómo van tratando de dejar fuera a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en esta marcha, para también volverme a referir, en esta marcha o desfile o carnaval del 28 de julio pasado, del supremacismo LGBT, el gobierno de la Ciudad de México desplegó unas banderas enormes, quizás de 50 metros por 50 metros, en el Palacio del Ayuntamiento y en el edificio de junto, que también es de ellos, con la bandera del falso arco iris. ¿Por qué digo falso arco iris? Porque el verdadero arco iris no tiene 6 colores, tiene 7, y el color que están excluyendo estas personas, ese es justamente el color azul celeste, y Sí, claro. evidentemente me queda claro por qué lo hacen, porque el azul celeste evidentemente representa parte de la religión católica, más específicamente la Virgen María, el azul del cielo y el azul del manto de la Virgen María, a nivel tradicional, a nivel histórico. Dejan fuera ese color y le restan un color. El verdadero arcoíris es una alianza con Dios, es un Sí, pacto con Dios. un ¿Sí? pacto con Dios que surgió después del diluvio universal, si bien recuerdo. Así es, sí, claro, viene en Génesis. Exactamente, entonces eso es el verdadero significado del arcoíris, no el que nos están haciendo creer ahora. Nada Y más dato curioso de lo que por dice qué habría que Raúl. preguntarnos por qué el gobierno de la Ciudad de México puso esa bandera en su edificio y también una bandera de los transexuales en el edificio de junto con dinero de nuestros impuestos, pero además, pues yo no creo que haya, digo, con todo respeto, tienen todo el derecho de existir que tú quieras, sí, 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 pero ¿qué porcentaje hay de la comunidad LGBT? No Pues yo son ni creo el que 5%. no llegan al 5%. En cambio, católicos somos el 77% en el país, y si sumamos a esto los cristianos, es un 11% más, datos del INEGI. Entonces somos 88% de cristianos en general en el país. ¿Por qué no ponen mejor un Cristo? Pregunta seria, ¿por qué no ponen mejor un Cristo? Si se van a gastar el dinero de nuestros impuestos, pues que sea algo que represente a la mayoría. ¿Por qué están escogiendo específicamente estas agendas? Eso es el poder blando que tú muy bien mencionas. Esto es un ejemplo muy claro, muy obvio,
del poder blando, del socialismo blando, cómo están metiendo agendas, gastándose nuestro dinero. Otro ejemplo sería el supremacismo indigenista de López Obrador, Ya se me andaba cayendo. poniendo a Quetzalcóatl como logotipo del gobierno Ujú. en sus mañaneras, etcétera, O durante mucho haciéndose la tiempo. limpia, AMLO, la Bueno, Pachamama, todo eso. ya sus creencias personales pues son suyas, pero cuando ya se trata de usar como logotipo del gobierno a un Quetzalcóatl, cuando se trata de un dios pagano, de un dios azteca, habrá que ver qué piensan los demás indígenas, ya no solamente los mestizos, sino sobre todo los otros indígenas, de que el señor López Obrador haya escogido a un dios azteca, cuando justamente los aztecas eran los que tenían subyugados a todos los pueblos colindantes y por eso los odiaban y por eso la conquista no la hicieron realmente los españoles, sino los pueblos indígenas que odiaban a los aztecas porque los hacían pozole. Los aztecas hacían pozole, lo digo en serio, o sea, No, no es sí, metáfora, eran caníbales, eran no es metáfora, antropófagos. hacían pozole con la Sí. carne de sus enemigos políticos a quienes primero sacrificaban en un altar para el dios Sol o a Quetzalcóatl o quien tú quieras, en ceremonias por supuesto paganas y deleznables, le sacaban el corazón y el cuerpo se lo comían. Ese es el origen del pozole, que sabiamente fue cambiado pues por carne de cerdo, que bueno, tampoco es muy sana, pero cuando menos no están matando cristianos. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, Y, pues yo hago un llamamiento, estimado Ricardo, hago un llamamiento a que los cristianos del día de hoy, los cristianos de la actualidad, nos sumemos, pero a nivel hemisférico, no solamente en México. Sé que no nos están viendo únicamente en México, tenemos a muchos amigos, gracias a Dios, en España, en Estados Unidos, bastantes, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, o sea que nos están viendo en todos lados y todos tenemos que estar unidos en un ejército cristero internacional, un ejército para hacer oración, pero también para hacer una lucha pacífica, pero activa. Aquí tengo una playera, no sé si se alcanza a ver, mira, es del ejército. ok, Mira, muy bonita. ejército cristero internacional, ¿sí? ¿Hay algún lado donde la gente te pueda escribir para, por si quiere alguna playera también? Sí, que me pueden escribir a mandarme un DM, un mensaje directo en mi cuenta de Twitter, que es @Raúl Tortolero 1. Ahí me Ok, pueden encontrar, mándenme un mensaje si les interesa sumarse, todo esto. Es una lucha pacífica, si quiero ser muy claro. Se llama Ejército Cristero Internacional. Estamos en muchos países, ya tenemos gente que está participando, en Bolivia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en Ecuador, pero es una lucha pacífica. Nosotros somos cristeros, pero estamos por una lucha pacífica, pero eso sí, pacífica, pero muy activa, hacer oración, hacer rosarios, sí, así como se moderniza pero también. no solamente rezar y hacer rosarios, sino también pues hacer manifestaciones, escribir artículos, generar Activismo, contenidos, activismo exactamente. perfecto, Raúl. Oye, no, pues es impresionante todo esto que nos has platicado y te agradezco mucho por esta ya más de una hora de espacio que nos has platicado. Nos has dado mucho contexto, que repito, das la oportunidad a la gente de conocer lo que los medios tradicionales no dicen completamente. Entonces, es muy valioso lo que nos dices. Ahorita iba a decir justo que un dato curioso, ahorita que mencionabas el carnaval arcoíris, es muy chistoso que incluso en esa marcha, el gobierno de la Ciudad de México fue a regalarles pruebas de VIH. Yo quiero preguntarle a la gente, ustedes vayan a solicitar una prueba, por ejemplo, de diabetes, un estudio sobre si tienen diabetes o no, cuánto tiempo se las van a tardar en dar y esta gente se la regalan en un desfile. Es algo absurdo, eso es un lobby que tiene mucha presencia. Recuerden que el PRI, por ejemplo, trabajaba con bases de voto duro que principalmente se daba en los sindicatos, pero el nuevo socialismo trabaja con estos lobbies como su voto duro. Entonces, una estrategia vieja que simplemente se pintó de colores y se replica hoy en día. La verdad, Raúl, me encanta la lucha que estás haciendo con el Ejército Cristero Internacional. Pienso que ya era tiempo de que algo así se manejara, se pusiera sobre la mesa, porque al final del día, como tú bien lo estás viendo, los persecutores de las religiones son internacionales hoy. Hoy ya no se limita algo del Estado-Nación, no es solo Nicaragua, no solo fue México, no solo es Chile, es
el hemisferio occidental entero, del otro lado del hemisferio oriental, persecución por gente, es ajena a nuestra cultura, porque también hay ni siquiera que dar ejemplos de la persecución que hace los católicos o la persecución que hace el gobierno comunista chino sobre los católicos, es algo que ahí está. Y pues bueno, si el día de hoy no levantamos nosotros la voz, no participamos en proyectos como el que Arturo defiende, si no participan aquí en las redes de derecha mexicana donde se defiende la religión, independiente evangélicos o la religión que a ustedes les guste, entendamos una cosa, el comunismo y el socialismo tienen como enemigos a la religión, no solamente el catolicismo. Hoy se está atacando el catolicismo, el día de mañana puede ser la religión que profesen. Raúl, ¿quieres decir alguna última cosa para ya cerrar el programa? Pues sobre todo darte las gracias por tu esfuerzo, por este espacio, y gracias al auditorio por estar con nosotros, por acompañarnos. Espero que les hayamos podido aportar algo de nuestro análisis, algo interesante para tener más información sobre todo lo que está realmente ocurriendo en Nicaragua. Y también pues quiero reiterar mi felicitación y mi solidaridad con la SEM, que está alzando la voz por nuestros hermanos, por el católicos de Nicaragua, por el clero en Nicaragua, pidiendo la inmediata liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Vamos a seguir insistiendo, este es un tema que no podemos dejar de lado, este es motivo de nuestra lucha y necesitamos la unidad de todos los hispanoamericanos, de todos los católicos, y también que se sumen a nosotros los cristianos de sus diferentes denominaciones en un espíritu ecuménico de solidaridad, porque hoy vienen por unos, pero después van por los otros y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, pues simplemente, pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Perfecto, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nuestro amigo Raúl Tortolero. Y recuerden, como siempre decimos, el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Que tengan buena tarde.